sumamente actual y que nos preocupa a los padres de familia. Porque los jóvenes son más vulnerables a la violencia. Por eso nos acompaña Marilena Manrique de Lecaro, gran amiga de la casa. Marilena, ¿cómo estás? Bien, estoy bien con esta esperanza de que los días serán mejores para Ecuador, ¿no? Que siempre después de la lluvia sale el sol y que lo que hemos pasado, espero que y las nuevas acciones nos lleven a algo mejor para el país, ¿no? Creo que nosotros tenemos un campeonato mundial de resiliencia. Total. El ecuatoriano es resiliente y lo hemos probado a lo largo de estos años. Así es que esta no puede ser la diferencia. Exactamente, y como en este programa existe el espacio de la comunidad, hemos constatado que lamentablemente los adolescentes son vulnerables y presa fácil de la delincuencia. Se ha visto en Televistazo, es la información que vemos adolescentes de 13, 14, 15 años que ya están vinculados con mafias, con este grupo delincuencial, y esa es la preocupación como padres. Así es. Esto nos preocupa muchísimo porque justamente el semillero de aquello que debería ser el futuro de la patria está contaminándose, algo está pasando, hay que analizarlo para que nos lleve una reflexión y que los actores sociales, políticos que atienden ese segmento y familiares obviamente, vean qué pasa para que no sea justamente el germen de aquello que luego detona un país entero. Y hablemos a los hechos, Marilena. Vimos un ataque televisado, ahí estamos viendo las imágenes de los presuntos implicados, que en su mayoría, Marilena, eran menores de edad, y también hemos visto diferentes videos a través de las redes sociales, que ha sido el resultado de todo este plan que se ha implementado para combatir la delincuencia, en el que los principales protagonistas son menores de edad, Marilena. Entonces, ahí parte nuestra primera interrogante que tenemos acá con Henry, padres de niños, de adolescentes. ¿Qué pasa por la mente de un joven que decide convertirse en parte de una banda delincuencial? Bueno, en realidad, antes que por la mente de ese chico, lo que ocurrió es algo muy serio en su entorno. Es decir, hay que analizar cuál era su acceso a salud, a educación, cuál era el ámbito familiar que tenía, qué pasaba en el núcleo social, es decir, en la escuela y en su barrio. Dependiendo de eso, puede ser una amenaza, un factor de riesgo o un factor de protección. Pero ¿cuál es ese factor de riesgo predominante? ¿Se puede reducir o direccionar netamente a la falta de dinero, a la falta de recursos? Es uno de ellos, la pobreza, la falta de recursos, es uno de ellos, pero no es unicausal. Siempre es multicausal las razones por las cuales un joven llega a delinquir, llega a ser parte de una banda, llega a ser parte de la mafia. Varios puntos, Marilena, que me has dicho que me invita a replantearte interrogantes. Hablas tú del núcleo social, cuál fue el acceso económico a la salud, a la alimentación. Hoy en día, lamentablemente, el Ecuador está enfrentando una de las crisis económicas más fuertes. Entonces, ¿qué nos queda a los padres de familia? Que por más esfuerzo que hagamos, nuestros hijos, adolescentes, no tienen acceso. ¿Cómo yo lo alejo a él para que esto no sea un motivo para que venga mañana una banda y me lo quiera capturar? Claro, esa amenaza es una realidad, la que estamos viendo como país, y aquello que rodea a muchos sectores sociales y que significa un factor de riesgo importante. Lo que podríamos hacer como padres nosotros es asegurar su estructura psíquica, sus valores, lo que más se pueda, dentro de las limitaciones que tenga, la protección y la seguridad que uno le da a su hijo, dentro de unos límites, porque si la amenaza es alta, esto se queda en riesgo o esto queda insuficiente para lo que está ocurriendo. ¿Cómo hablarle a ese padre de familia que está preocupado por juntar el dinero mensual de la comida y que solo trabaja y llega a dormir a casa, y a veces también lo hace la mamá porque no alcanza el dinero? Entonces se preocupan porque ellos no les falte la comida. ¿Qué pasa con la parte psíquica? ¿Qué pasa con ese apoyo que usted menciona? Yo les diría a los padres que el amor que un padre le puede dar a su hijo, junto a ese sacrificio que a veces simplemente no hay salida, no hay otra forma de vivir. El amor es una fuerza que permite muchas veces salvar a los hijos de estas situaciones graves y riesgosas. Con el amor inculcar valores que apelen a la honestidad, a la dignidad y a que
los chicos no aspiren a una falsa felicidad, a una falsa estabilidad económica que termina en muerte y que además está avisada muchas veces para las pandillas y las mafias. Correcto. Que es muy corto el tiempo en que va a durar esto, porque durante este encandelillamiento en el que tienen acceso a muchas cosas materiales que no tuvieron, no tienen la libertad, se pierde la libertad. Y yo les diría, díganle a sus hijos que la libertad no tiene precio, que el dormir tranquilo, el poder circular en paz y el poder comer el pan que te dan tus padres no tiene un grado de dignidad y un grado de libertad que te da una plenitud, que te la quita lo otro. Eso sería lo que yo les diría a esos padres que quizás la tienen muy dura, muy sacrificada, pero que sí tienen el amor para esos chicos. Tenemos una claqueta con puntos, pero tengo algo que me retumba en la cabeza, María Elena, y es que se habla de la identidad que ellos pueden lograr y obtener con estas bandas delictivas. Identidad que en muchos casos no está un padre, no está una madre, son niños abandonados y que se refugian en estas bandas porque ahí ven a su líder como un padre que les provee todo. Sí, justamente en el proceso de un adolescente, la necesidad de pertenecer es una realidad. La necesidad de encajar es una realidad. Y una persona necesita un referente, un padre, una madre, o reemplazar a estas figuras ausentes y conseguirlo de cualquier manera. Entonces, muchas veces esos líderes, los líderes de esas bandas, son los que reemplazan a ese sujeto ausente que no lo puede hacer. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ellos se adhieren a esto. Hay identidad, hay pertenencia, hay validación, hay comprensión. Y el adolescente necesita eso para forjar su identidad. Por eso se va. Hay razones, pero también señales a las que los padres debemos estar alerta para evitar que nuestros hijos sean presa fácil de la delincuencia. Tenemos en imagen la información. Señales de alerta. Cambia de amigo frecuentemente. Realiza signos con las manos. Aparece con dinero en casa sin saber de dónde. Pérdida de interés en sus estudios. Llega con tatuajes dibujados a mano o hechos por tatuador y también signos de consumos de sustancias. Son las principales alertas, María Elena, a las que hay que estar muy atentos. Así es, y a veces cuando mencionabas tú esta situación en que los padres están trabajando mucho, ¿verdad? Es importante conversar, aunque sea en la noche, cuando llegas a casa, aunque estés cansado, un rato, conectar con tu hijo te permite saber cómo está, cómo va. Y estos signos, que son signos alertas para saber si esa conducta ha cambiado y mi hijo podría estar involucrado en alguna situación que va camino a la pandilla, es importante tenerla en cuenta para saber si hay que actuar de diferente manera. María Elena, pero sin el ánimo de juzgar, pero es una realidad también que la quisiera mencionar, que hay padres que no priorizan el estudio de sus hijos y los obligan a trabajar y a los 12, 13, tú los ves que están en la calle para también aportar en esos gastos familiares. Cuando eso ocurre, el factor de riesgo sube para ese chico o para ese niño. Efectivamente, deja de ser una amenaza y es un factor de riesgo. Entonces, un factor de protección que le hace la contra a esto sería que el niño esté escolarizado, que el adolescente esté en un colegio. Totalmente. Para bajar el factor de riesgo. Dorita, ¿tienes una pregunta? Tengo una pregunta, María Elena, que quizá puede ser un poco controversial, porque hoy por hoy se habla mucho de la forma de crianza, se le ha puesto diferentes títulos como la crianza con respeto, cómo darle el espacio a los chicos, cómo respetar un poco el tema en cómo piensan o lo que quieren hacer. ¿No crees también que la crianza de antes, al ser más firme, los alejaba de ser captados por estas bandas? Ahora, al dejarlos a ellos decidir, se podría también un poco abrir las manos en cuanto a esa postura de los chicos. Bueno, podría ser un factor, pero tiene que unirse a otros para que de ese permisivismo que quizás algunos enfoques promueven, se una o dé como resultado un chico violento, un chico que entra en pandillas o delinque. Tendría que unirse a otros elementos, a otros factores de riesgo. Ese en sí mismo, solito, no.
Ok. María Elena, ya es una realidad, ¿no? Aquí estamos hablando con hechos que son totalmente conocidos por la sociedad, por nuestro país, y ahí partimos al punto de que uno como padre siempre tiene la esperanza sembrada en que su hijo puede ser mejor ser humano, ¿no? ¿Qué decirles a aquellos padres que sí, que efectivamente sus hijos han sido presa de las bandas delictivas? ¿Cómo de alguna manera retroceder el tiempo? ¿Qué herramientas darles para poder sacarlos de ahí? El ser humano siempre se puede salvar. Nunca pierdan las esperanzas si su hijo ya ha estado en contacto con armas, con pandillas, con mafiosos, ha delinquido e inclusive si ha sido recluido. El ser humano es flexible, ¿no? Y lo es neuronalmente, lo es mentalmente. Entonces, una persona a quien se puede ayudar puede tomar esa decisión de revertir esa conducta y llevar una vida buena, ¿Por dónde empiezo? tranquila, saludable. Siempre hablar, dialogar con el hijo, reflexionar. Es decir, no sirve el palo, no sirve el látigo, no sirve encerrarlos, como hemos visto algunos casos, en un cuarto, no pasarle la comida o pasarle la comida como a perro y alejarse de él. Lo que sirve es el vínculo, el amor, el contacto. Eso puede salvar a una persona. Y si hablamos de reflexión, no como crítica, sino justamente como eso, para aprender, podemos citar algunos elementos. ¿Qué deja de hacer un padre para que su hijo sea presa fácil o para que ya caiga? Porque efectivamente es una realidad. Así es. Tu pregunta es, ¿qué deja de hacer un padre? ¿Qué deja de hacer un padre para que un hijo sea presa fácil y caiga a la delincuencia? Lo hemos igual hablado a lo largo de todo este proceso. Quizás sintetizándolo, podría ser una dureza extrema, es decir, deja el cariño, deja la cercanía, deja la empatía. No sé si viste hace poco el caso en un juicio en que un delincuente estaba siendo juzgado y le pide perdón a la jueza, le da explicación, le dice que va a cambiar y la jueza, sin mucha empatía, le contesta que no y le estaba dando el veredicto y el tipo salta sobre ella, se avalancha y la golpea. Desde mi punto de vista, lo que le pasa a este antisocial es que siente la poca empatía que tiene la jueza. Era la tercera vez, yo vi ese. Así, era la tercera vez, eso no lo había visto. Él siente esa frialdad con la que ella le contesta, que no tiene motivos para ser, no es el papel, ¿no? Ni el rol, ser Correcto. ni tierna ni dulce, no, tenía que dar su veredicto. Y lo vuelve loco, lo desborda al tipo, le activa, le detona una ira que hace que se vaya contra ella. Un padre tiene que ser empático, un padre tiene que ser, independientemente que le ponga límites y normas, puede ser cariñoso, puede ser tierno, puede ser cercano. Entonces te diría eso, no dejes de ser cercano con tu hijo. Pero es responsabilidad 100% de los padres que un niño ingrese a una pandilla. Marilena, ¿por qué te pregunto esto? Porque no es. Yo tengo muy de cerca historias de niños que han sido abandonados por sus padres, por sus madres, que van por sus abuelas, niños de 10 años que les toca asumir la responsabilidad de sus hermanos y que deciden no tomar el camino del mal, como ellos le dicen, porque no quieren terminar como sus padres. Entonces, ¿qué pasa ahí? También se une un factor de personalidad, un factor genético que hace que una persona sea más vulnerable. Entonces hay personas que sí son más proclives a saltarse las normas, a delinquir, a fallar, que son más débiles o que quizás tienen más tentación por esto que los enamora de sentir poder, de sentir que tienen acceso a cosas materiales que no tuvieron. ¿O de dónde nace esa madurez que tiene un adolescente? Porque yo, o sea, no como lo describe Gaby, pero también tuve muchas tentaciones porque a los 12, 13 años estaba trabajando, pero sabía perfectamente identificar qué sí y qué no. Lo que tú recibiste hasta los 12 años de tu papá, de tu mamá, fue lo que te permitió eso que tú dices, que sí y que no, y apartarte, e irte por el camino del trabajo y del empeño y no por el mal camino. No todo el mundo tiene esos elementos alrededor. Cuando estos factores de riesgo son muy altos y lo del hogar se queda insuficiente, entonces esto triunfa, desgraciadamente. Lo golpea directamente. Lo golpean directamente. Urru, tienes una pregunta. María Elena, sí, hablando un poco de esa empatía, de tenerles un poco el respeto,
no se vuelve como un poco suave, porque pueden decir así que los papás, dice, pero tu papá no te va a decir nada. No, es que mi papá es suave conmigo, él no me va a decir nada. No se vuelve eso como el problema principal, que seamos más fáciles con nuestros hijos y no por tener mucha empatía con ellos. Las dos manos del amor son la firmeza y la ternura. Si tú las equilibras y las combinas bien, la ternura no tiene por qué ser inconveniente o perjudicial para un chico. Si esta ternura es excesiva y termina en permisividad y además después en negligencia, porque no actúas y ha faltado esa firmeza, entonces sí lo dejas como presa fácil de aquel que dice, estas son las reglas. Tiene que haber un punto, ¿cierto? Un punto medio. Como el ser humano necesita límites y reglas, si no lo pones en casa, es increíble ir a una pandilla en donde te dicen, estas son las reglas y estos son los límites. A esto te tienes que ceñir. Eso necesita el ser humano. Eso necesita un niño o un adolescente. Entonces, aquí hay un marco, aquí hay una cancha marcada. Y en casa no hay nada. Yo me quedo acá. Y más aún en esa época que adolece tanto y que ya lo hemos conversado aquí en nuestro especial de adolescentes. Tenemos una claqueta porque siempre es importante dejar sembrado en nuestra audiencia de qué manera ayudar a nuestros hijos a no caer y poder salir de las pandillas violentas. Vamos analizando punto por punto, Marilena. En lugar de criticar, ordenar y prohibir, dialoga con tu hijo, que ya nos lo has explicado. Demuéstrale que la violencia y la agresión no son positivas y tienen consecuencias graves. Esto es importante porque las series de televisión que describen las situaciones del narcotráfico o de los asesinos o del crimen y de la violencia muchas veces presentan esto como un mundo maravilloso en donde se accede al lujo, a la fama, a los hombres, a las mujeres, a las casas, etcétera, y aparentan una felicidad. Y conscientemente, los que ahora son adolescentes crecieron con toda esta onda de las narcoseries que te mostraban que fácil tengo el carrazo, fácil tengo las mujeres, fácil tengo todo. El delito. Exacto, se romantiza el delito. Entonces hay que decirles que el crimen es un negocio y que los resultados de ese negocio son la muerte y la falta de libertad. Eso es lo que, cuando dice hablar y háblale las consecuencias, tienes que decirle, eso no es la realidad. Así te lo plantean porque eso vende. Virginia. ¿Virginia? Ok. Hasta que nos adecuamos con Virginia, vamos al siguiente punto, ¿no? Y un punto que me llama mucho la atención es, déjale claro que pertenecer a una banda le dará sensación de pertenencia, protección, seguridad y afecto, pero de forma falsa. Así es. Qué buen punto, ¿ah? Qué buen punto. Sí, a mí me parece que cuando lo que tú planteabas, Henry, no se lo puedo dar en casa por la situación, porque trabajamos ambos, por la pobreza, porque llego tarde. Claro. Y es difícil. ¿Cómo le dices esto en teoría si allá se lo están haciendo sentir? Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué queda? Buscar algo en donde este chico pueda tener un grupo de apoyo, que puede ser en la parroquia, que puede ser en el colegio, en una clase extracurricular, en algún lado, un grupo de familia, si no es, si yo no voy a gastar o no puedo gastar en algo adicional. Un grupo de primos, de amigos que se reúnan y en donde ellos se sientan apoyados, en donde sientan pertenencia, en donde puedan una vez a la semana, entre semana, jugar un juego de mesa. Algo que les dé seguridad y sentido de pertenencia. El ser humano necesita pertenecer y sentirse seguro ahí. Ahí el deporte es fantástico, ¿ah? Deporte, no lo mencioné. Excelente, deporte. La red de apoyo y eso en nuestros países y en nuestro país en especial funciona bastante bien porque nosotros vivimos la familia extendida. Es decir, no importa si tienes para compartir un pollo o medio pollo, lo compartes. Vecinos, amigos, familiares. Así es. Te reúnas, celebras, festejas, aunque sea humildemente, pero lo haces. Entonces, esta red de apoyo es fundamental. Fantástico. Virginia Limongi. María Elena, te quería preguntar porque siento que como adolescentes siempre son tipo una fórmula de un campo minado. Tienes a una persona que es inconsciente de sus actos o que muchas veces no piensa en las consecuencias, a una persona rebelde y que en ese momento de tu vida te crees intocable, que nada malo te va a pasar. ¿Cómo podemos como padres hablarles o accionar de manera en que lo entiendan? Porque yo me acuerdo de mi época adolescente, mi mamá me decía, ponte esto que es mejor y yo escogía lo contrario. Y la otra es, ¿qué pasa para esas madres que no tienen para meter a sus hijos en un
lugar para que pertenezcan o son madres solteras y tienen que encargar a su hijo en su casa con la vecina? Bien, a la primera pregunta te diría que sirve mucho informar al adolescente sobre lo que está pasando. Y te voy a decir que para eso recomendaría ir a mi cuenta de YouTube, en donde están todas las entrevistas del año subidas y en donde hemos ido enseñando y creo que el público ha ido aprendiendo lo que le pasa al adolescente. Se cree invulnerable. Cuando tú le dices, en esta etapa, tú te vas a creer que lo puedes todo, claro, y yo te digo, puedes ser débil aquí, él aprende, te cree, conecta y dice, cuando yo estoy con mis compañeros y creo que voy a ser el más bacán porque me lanzo desde donde me dicen, estoy en un riesgo, en realidad lo puede asimilar si tú se lo transmites. Y en segundo lugar, la otra pregunta es... Las madres solteras. Las madres solteras. ¿Qué hace una madre soltera? Buscar una red de apoyo. Puede ser entre vecinos, puede ser entre vecinas, puede ser con familia extendida, pero buscarla para darle a su hijo un entorno adicional a este binomio que ella forma con su hijo. Lo importante es dejar sembrado que siempre existe una posibilidad y siempre existe una oportunidad. Siempre, sea cual sea su estado económico, siempre existe una posibilidad. Y yo creo también, Marielena, Gaby, la importancia de los por qué. Porque existen padres que son muy determinantes. No y punto. Si un hijo te pide permiso, voy a tal parto, quiero hacer tal actividad, decirle no, y si hay algo de riesgo, explicarle por qué. Es importante. Hablar, desarrollar las razones. Y quizás ese padre a lo mejor no ha vivido ese diálogo con sus padres, pero puede pensar, ¿qué es lo que a mí me hubiera gustado que mi padre me explique ante una circunstancia así? Y cambias y lo haces para tu hijo y le explicas con tranquilidad. Entonces, el diálogo siempre rinde mejor, ¿no? Totalmente. Bueno, creo que ya hemos hablado de los dos puntos, que es pasa tiempo de calidad con tu hijo, comparte sus intereses y también motívalo a creer en sí mismo, hazle saber que tienes posibilidades y oportunidades para crecer y sentirse seguro de sus capacidades. En este punto, Marielena, yo sí me quiero detener y quiero consultarte, porque si bien es cierto, los adolescentes hoy en día son presa fácil para incursionar el tema de las bandas delictivas, no solamente se hace por una falta de afecto o por querer experimentar una sensación de éxtasis que capaz no lo encuentran en otra situación, pero ¿qué pasa también con esa adolescente, Marielena, que no ve oportunidades en un país donde las malas noticias abundan e invaden las principales portadas de los diferentes medios? Ahí viene el llamado y la intervención de los otros actores sociales y políticos que tienen que enfocarse en una etapa tan vulnerable como es el adolescente, desarrollando políticas sociales que incluyan a los adolescentes en deportes, en sitios públicos, en actividades en sitios públicos a donde pueda acudir un niño estando seguro o un adolescente y que pueda desplegar ahí ese ímpetu, esa creencia de que lo puede todo. Esos espacios son los que pueden salvar, es decir, que el ocio esté bien encaminado. Si yo me quedo en la pantalla en mi tiempo de ocio, es muy fácil perderme porque estos noticieros, estas noticias, ocupan las pantallas y más en los últimos años. O me voy por una serie, narcoserie. Entonces, si el Ecuador se conduce con esa mirada, logra salvar al Ecuador. Y hablando de creencias, Marielena, también es importante decirle a ese joven, a ese adolescente que vive en un sector de alto riesgo y que cree que porque nació allí no tiene oportunidades, por muy adversa que sea su realidad, no es de esa manera. Es cuestión de cada uno poner de su parte y cambiar la historia. Puede cambiar la historia porque, como dice Gaby, hemos visto muchas situaciones de personas en alto riesgo, en alta adversidad y salieron adelante. Y como te digo, yo creo que el Ecuador tiene en el ADN la resiliencia. Total. Sí, vamos a salir adelante. Nos han puesto a pruebas varias veces. Así y yo es. solamente quiero replicar un mensaje que vimos en redes sociales, si puede, búsquelo. A militares, a
hablando a adolescentes, diciéndoles que no está bien el camino que han cogido sus compañeros, que le encontraron armas y que el camino está en la educación. La educación nos salva de todo. Así que, bueno, pues confiamos en nuestros adolescentes, María Elena, y gracias por traernos las mejores herramientas. Gracias a ustedes. Y bueno, adelante Ecuador. Adelante, que tengas un lindo viaje. Gracias. Chicos.